¿Tus periquitos ya han salido del nido y empiezan a picotear las semillas? Entonces cuidado, porque uno de los errores más frecuentes entre los criadores es pensar que eso significa que ya pueden separarse de sus padres. Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cuándo separar a los periquitos de sus padres, ya que es una de las dudas más frecuentes que me estáis dejando últimamente por redes sociales. Sin más, empezamos. Cuando hablamos de separar a las crías de periquitos de sus padres, una de las preguntas más habituales es cuántos días deben tener para hacerlo. Aunque es cierto que existen edades orientativas, la realidad es que no todos los periquitos se desarrollan al mismo ritmo. Por eso, basar la separación únicamente en la edad puede llevarnos a cometer errores, ya que dos periquitos con los mismos días de vida pueden encontrarse en momentos completamente distintos de su desarrollo. Más que contar los días, lo realmente importante es observar el comportamiento de cada cría y comprobar si ya es capaz de alimentarse por sí sola. Antes de independizarse por completo, los periquitos atraviesan una fase de transición que a veces puede resultarnos engañosa. Cuando las crías abandonan el nido, comienzan a explorar el entorno, observan a sus padres y empiezan a interesarse por los comederos, bebederos y demás accesorios. Por eso, poco a poco los veremos picotear semillas y probar distintos alimentos, algo que a menudo nos hace pensar que ya pueden valerse por sí mismos. Y aquí es donde muchos criadores se confunden. Una cosa es picotear semillas por curiosidad o aprendizaje, y otra muy distinta es obtener por sí mismo toda la alimentación que necesitan para mantenerse correctamente. Aprender a comer solos es un proceso gradual que requiere tiempo y acelerarlo lo único que puede provocar son pérdidas de peso o pollitos mal destetados. Llegados a este punto, la pregunta es bastante evidente: ¿cómo sabemos si un periquito ya está preparado para separarse de sus padres? Pues bien, la mejor respuesta que puedo dar a esta pregunta es observando el comportamiento del pequeño periquito durante varios días. Si vemos que utiliza con normalidad los comederos y bebederos, se alimenta solo la mayor parte del tiempo y ya no busca constantemente a sus padres para pedir comida, entonces podemos considerar que está prácticamente destetado. Además, en esta etapa suelen mostrarse activos, seguros y explorar la jaula con total normalidad. Por lo general, esto suele ocurrir entre los 40 y 50 días de edad, aunque puede variar bastante de un ejemplar a otro porque cada ave tiene su propio ritmo de crecimiento. Por el contrario, si todavía vemos que persigue a los padres de forma insistente para pedir comida varias veces al día, lo más prudente es esperar un poco más. Ante la duda, siempre es mejor esperar unos días adicionales que separar a un periquito demasiado pronto. Uno de los errores más habituales es separar a las crías simplemente porque ya han salido del nido. El hecho de que los periquitos vuelen bien o se muevan con soltura por la jaula no significa que hayan completado el proceso de destete. Otro error bastante común ocurre cuando los padres inician una nueva puesta, ya que muchos criadores deciden separar a las crías para dejar espacio a la siguiente nidada. En algunos casos puede ser necesario, especialmente si los reproductores comienzan a mostrarse agresivos con sus crías, pero antes debemos asegurarnos de que los jóvenes periquitos son totalmente independientes. También es muy frecuente dar por hecho que los periquitos comen solos simplemente porque los vemos picotear algunas semillas. Sin embargo, una cosa es jugar con las semillas o probar algunos granos, y otra muy distinta es alimentarse de forma suficiente para cubrir todas sus necesidades nutricionales. Por eso, la observación sigue siendo nuestra mejor herramienta para tomar siempre la decisión correcta. Como ves, el mejor momento para separar a un periquito de sus padres no lo determina ni una fecha exacta, ni un número concreto de días. Lo verdaderamente importante es asegurarnos de que las crías son capaces de alimentarse por sí mismas, que beben agua sin problemas y que ya no dependen de los adultos para cubrir sus necesidades. Al final, observar a nuestras aves y adaptarnos a su ritmo suele dar mejores resultados que guiarnos únicamente por la edad, porque cuando hablamos de la cría, pocas cosas son tan importantes como respetar los tiempos que necesita cada ave para desarrollarse correctamente. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, déjame en comentarios si quieres que haga un vídeo explicando cómo separar a las crías de periquitos de sus padres y como siempre, te espero en el próximo vídeo.